La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que este es el espacio en el que estamos tratando de mostrarle, ¿no?, desde hace 12 años cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, cómo se forma, bueno, esta opinión pública que a veces está contaminada por lo que hoy en día se llama el relato. Ahora, el relato en sí, que en la Argentina es, por supuesto, ya un sinónimo de cuentito, mentira, verso, llámalo como quieras, en realidad es una palabra técnica. En el mundo normal, en la ciencia de la comunicación, el relato es simplemente la forma de explicar, de narrar los hechos, las aspiraciones de los políticos, de las empresas, los sueños, las promesas. Eso es el relato. Pero en la Argentina, lamentablemente, hicimos del relato un cuentito. Ya a esta altura del partido, el relato, digamos, socioeconómico del kirchnerismo, bueno, hace rato que quedó en evidencia. ¿De qué se trata, no? Yo, aquí en la hora de Maquiavelo, muchas veces insistí en que el relato del modelo productivo, de la matriz piripipí no sé cuánto, no se cayó el día que Cristina puso el cepo cambiario allá por 2011. El modelo piripipí no sé cuánto murió cuando Néstor Kirchner allá por 2007 tuvo que intervenir el INDEC con Guillermo Moreno para truchar las cifras, porque no cerraba nada, no cerraba la inflación, no cerraban los índices de pobreza, no cerraban las cifras de crecimiento, se verseaba la inflación supuestamente para estafar a los bonistas, pero se aumentaba el PBI para darle más plata a otros bonistas. Bueno, todo eso es el relato socioeconómico, que hace rato quedó claro que es un relato. Ahora, estamos llegando al fin del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y se empieza a caer el otro relato, que vendría a ser el relato personalísimo de Néstor y Cristina Kirchner. En el caso de Cristina Kirchner, bueno, ya tuvimos un ejemplo de lo que es el relato personalísimo y de cómo Néstor y Cristina Kirchner personalmente se dedicaron a crear su relato, más allá de tener un aparato de comunicación monstruoso para hacerlo, o por supuesto de intentar, bueno, silenciar, por ejemplo, al Grupo Clarín, por ser crítico de ese relato justamente, ¿no? Ese relato personalísimo de Néstor y Cristina Kirchner, bueno, recordémoslo, lo tuvimos en el caso de Cristina en Harvard, ¿no?, diciendo que, bueno, contestándole a una estudiante que de dónde había sacado su fortuna, si fue toda la vida funcionaria pública, que había sido una abogada exitosa. Bueno, después se comprobó que Cristina nunca patrocinó a nadie en ningún juicio, con lo cual, si no ganas un juicio, no podés tener mucho éxito como abogada, difícil por lo menos. Pero ahora hay gente que está investigando y se mete con lo más sagrado digamos, del relato kirchnerista, que vendría a ser algo así como el Nestornauta, que es el propio Néstor Kirchner, ese hombre, bueno, del que se intenta con el relato crear un mito, bautizar todas las plazas y cuánta calle y cuánto gimnasio anda por ahí, y resulta que, bueno, se le está echando luz a ese relato personalísimo de Néstor y Cristina Kirchner. Por eso quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo.
Bueno, les digo primero con quiénes estamos. Tenemos el honor de tenerlo a Julio Bárbaro. Bueno, usted ya lo conoce. El hombre fue funcionario y amigo personal de Néstor y Cristina Kirchner también, pero hoy está en las antípodas. El hombre, para mí, es uno de mis peronólogos favoritos. Y lo tiene también a Luis Gasulla, colega, periodista, que investigó mucho el relato, sobre todo uno de los capítulos más importantes del relato personalísimo de Néstor y Cristina Kirchner, que son los derechos humanos, ¿no? Quiero mostrar el libro es difícil, el libro que acaba de publicar Julio Bárbaro, que ya sé que usted lo vio hasta en la sopa, pero lo va a ver acá también. Lejos del bronce, cuando Kirchner no era acá. Escrito por Julio Bárbaro, bueno, y Oscar Muiño y Omar Pintos, sobre, bueno, el Néstor Kirchner de Santa Cruz, que nosotros lo conocemos menos. Y de Luis Gasulla tenemos, ya lo habíamos mostrado, pero vamos de nuevo, el negocio de los derechos humanos, sobre los curros, por un lado, y, bueno, y el negocio, digamos, simbólico de los derechos humanos, y luego el negocio de la impunidad, la herencia K. Bueno, ahí veremos cómo esa película está en construcción, digamos. Ahora, Julio, me parece, primero te tengo que preguntar, ya te lo preguntaron todos, por todos los programas que tuviste, pero vos fuiste funcionario y fuiste amigo de Néstor. Sí. Vivía a una cuadra y media, esperaba a Cristina que salga del Senado, comíamos 1 o 2 veces por semana, cenábamos. Ahora, ¿sabés lo que más me impresionó del libro, el capítulo, creo que más, no digo más escandaloso, sino el más sorprendente? Es donde el libro sobre la juventud de Néstor Kirchner, hay testimonios que dicen que él no solamente no participó en absolutamente nada que tuviera que ver con derechos humanos allá por los famosos 70, sino que hasta era informante de los militares. Yo no llego a ese punto. Digamos, lo que hicimos, yo vine a una unidad básica, vamos a comer un asado, la gente, los del barrio hablan y a mí me asombra, pues vos, a donde nació Menem, todos lo quieren, aunque nosotros no lo queramos. Anillaco. Anillaco, son todos... Porque yo creo que las últimas elecciones le fue más o menos, hasta su propio pueblo perdió. No hay esa bronca que vos, cuando toman un vaso de vino, entran a pegarle a Néstor y a Cristina para que tengan. Y ahí le dije, bueno, le digo a Amor Pinto, que es periodista, escriban esto, y si lo escriben, hacemos un libro. Invité a un radical, Oscar Muiño. Cuando vos te encontrás con los que lo conocen, yo lo conocí mucho, nunca me habló de los derechos humanos, no le importó un rabanito. Claro, no hablaban de ese tema, ¿no? Pero no era su tema, lo tenía a Eduardo Luis Duhalde, que era el que estaba en el tema, y tenía 2 o 3 amigos, pero nunca les importó. Es un invento, por eso ahora me parece que los libros que van apareciendo, ahora va a aparecer un libro sobre Zaffaroni. Y va a aparecer un libro sobre Berlín. Es interesante porque Zaffaroni fue el único juez federal nombrado por el proceso de que juró por los estatutos del proceso. ¿Qué es eso? Bueno, y ahora jura por el kirchnerismo. Dice que si no ganan los kirchneristas va a haber caos. Son caraduras. Te puedo mostrar, Julio, podemos recordar una imagen famosa de Néstor Kirchner de los primerísimos días de su primer gobierno, el inicio del relato. ¿Podemos verlo? Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro. Vamos a la imagen, que hasta hay remeras, hay remeras que yo lo he visto en la calle, gente con remeras que dicen, yo lo vi bajar los cuadros. Es pegarle a Cassius Clay en el geriátrico y en la silla de ruedas. La pelea contra los militares la da el juicio de Alfonsín. Y hasta el turco Menem en eso estuvo digno. ¿Por qué? Cuando avanzaba lo cara pintada le paró el carro. Lo que él encuentra, este hombre, es un grupúsculo sobreviviente del montonerismo que dice hagamos un gesto para apropiarnos nosotros de esto y ya no es más de los argentinos. Achicó ese paño. Sí, coincido totalmente con Julio Bárbaro. Yo en el libro anterior, en el de los derechos humanos, hablaba de la reescritura del pasado. Me parece que no solo Néstor y Cristina, sino que se puso de moda
Hoy cualquier intendente, cualquier gobernador te da clases de su lucha durante la dictadura. Si todos hubiesen combatido la dictadura como dicen haberla combatido, no hubiese existido la dictadura. Claro, pero hay un... Yo siempre digo la frase de Galimberti, a Berbisky, que hablas vos y la dictadura no te tocó ni el timbre. Ni el timbre, sí. Yo recuerdo, esta no me la contaron, no fui a Santa Cruz ni nada por el estilo. Verlo a Néstor Kirchner presidente, delante de las cámaras de televisión, en una rueda de, no era rueda de prensa porque eso no tenía, pero era una locución a gente joven, diciendo, bueno, yo no es que fui un héroe, no me voy a mandar la parte, estuve solamente un par de meses preso. Esto lo dijo Néstor Kirchner, estuve solamente un par de meses preso. Lo cual es falso. Yo recuerdo a Rafael Flores, diputado nacional, amigo, sí. Estuvo 3 noches detenido con Néstor Kirchner y lo contó públicamente. De las 3 noches a ser un par de meses. Sí, lo contó públicamente, no la pasaron mal, leyeron libros, les hicieron un interrogatorio. Además, Rafa firmó 100 habeas corpus, 200. Exactamente. Claro, esa es es otra diferencia. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Los habeas corpus, porque la realidad es que los diarios, como por ejemplo La Opinión, que en ese momento se convirtieron en críticos y por eso el famoso Jacobo Timerman fue detenido, publicaban los habeas corpus. Y había abogados que se jugaban y hacían habeas corpus, pero en esa lista no estaban Néstor Kirchner, que era abogado, Cristina Kirchner, que supuestamente era abogada, y por supuesto el Zaffaroni, que vos lo mencionabas tampoco. O sea que es toda una suerte de relato. Ahora, Julio, habiendo sido amigo y funcionario de Néstor Kirchner hace tiempo, y habiéndote metido en esta investigación, ¿qué sentiste? No, sentí que él no... Digo, acá pasó lo mismo que con Menem. La Argentina los pone a presidentes y ellos en lugar, o tienen un primer tiempo que quieren ser estadistas y después vuelven a ser los señores feudales de su provincia. Sí, hacer negocios. Y entonces Menem y Kirchner no estuvieron ninguno de los dos a la altura de lo que la sociedad necesitaba de ellos. Por eso va a ser Uruguay, Chile, Brasil, los expresidentes son honorables. No son tratadoras ni los... Ahora, Menem estuvo preso. Menem sí estuvo preso. No, claro. Tuvo mucho sí, tiempo bueno, era mayor de edad también, ¿no? Tenía más años. Pero a Néstor nunca le importó nada, punto. Y con respecto al relato nuevo que surgió, ustedes todos lo escucharon, obviamente, a Daniel Sapsay, prestigioso jurista que sorprendió a muchos, nada menos que en el coloquio de idea, un ambiente en general recatado, de empresarios muy cuidadosos de no pelearse con el gobierno, diciendo que le pedía a Cristina Fernández de Kirchner que muestre su título de abogada. Y aparecieron todo tipo de versiones. Está la periodista Laura Di Marco, que dice que ella cree que lo tiene, que tiene malas notas y que por eso no se anima a mostrarlo. Después apareció otro periodista, ¿cómo se llama? Walter Curia. Walter Curia, que dice que vio o que le mostraron el analítico, donde están las notas, y dice que tenía excelentes notas, pero la realidad es que el título no aparece. ¿Será ese el próximo, digamos, relato? Porque esto es un poquito bajar el cuadro de Néstor Kirchner. Ahora, en algún momento va a aparecer algún colega de Julio Bárbaro o de Luis Gasulla bajando el cuadro de Cristina. Es un tema el del título. Siempre se rumoreó, siempre se habló de ese mito en relación con su pasado como estudiante. Las fechas en algún punto son extrañas, ¿no? Se recibió en poco tiempo, casi fue una alumna a distancia en los últimos años de carrera, pero Laura Di Marco es una periodista muy valiosa. ¿Vos le crees en que ella sí, efectivamente tiene título? Lo que pasa es que no le gusta mostrarlo porque por ahí las notas no son tan buenas. Sí. Lo que sí es cierto es que no fue una abogada exitosa en absoluto. No, eso quedó claro, porque cuando los periodistas fueron a buscar a ver a quién había patrocinado, porque para ser exitoso por lo menos un juicio tenés que ganar, y nunca participó en ningún juicio. Se agrega que en mi libro los que declaran nunca vieron el nombre de ella como abogada. En la puerta de estudio estaba el de Néstor solo. Néstor solo. No firmaba Néstor, ella no firmaba. Claro. Son datos que agrandan las dudas. Ahora, otro de los mitos, y se cuenta también en el libro de Julio Bárbaro, es el Néstor Kirchner como benefactor, porque lo que se conoce es que el hombre hizo su fortuna con la famosa 1050. Le recuerdo, yo también era bastante chico, pero la 1050 fue una circular del Banco Central que dolarizaba todas las deudas. Entonces, pobres pibes que se habían metido después de una flor de devaluación que hubo dentro del gobierno militar, dentro del periodo militar, bueno,
mucha gente perdió sus casas, sus coches, porque no podían pagarlo. O sea, se hizo todo lo contrario a lo que se hizo después con la pesificación de Duhalde, ¿no? Se dolarizaron las deudas y bueno, y que dicen que la verdadera fortuna de Néstor Kirchner, el origen por lo menos, es ese. Sí, hay también algunos, a mí me han contado que, por lo menos en Santa Cruz, que ellos también dejaron correr ese mito, porque si no es muy difícil de explicar cómo en el regreso de la democracia empezaron a ser políticos millonarios. O sea, para tapar la corrupción en los años como intendente y como gobernador, decían, bueno, la plata la hicimos en esa época en nuestro estudio jurídico. Que se quedaron con propiedades es cierto, pero tener la fortuna que tuvieron a fines de los 80 y en los 90, eso fue en la administración pública, en su carrera política. Además, el invento de Lázaro Báez y Cristóbal López, el hecho de expandir el juego, como lo hacía Néstor personalmente en las provincias. Si el juego creció 40%, fue lo que más creció. Es la industria que más creció del modelo, es la industria del juego. Y no existe juego sin coima. Aclaremos esto, ¿eh? En el mundo, ¿no? En la Argentina no sé cómo es el resto del mundo, pero acá, además de ser dañino para la sociedad, vos llegás a Rosario y ves ese monstruo. Es tremendo, sí. Y la villa alrededor. O en los pequeños pueblos, Añatuya, en Santiago del Estero, está lleno de casinos y la gente en Rosario come es impresionante porque la a lo que hacía referencia Julio Bárbaro es creo que se llama, no sé si Casino Club, no sé qué, es un hotel de super lujo en el medio de una villa miseria. Sí. Me invitaron, me tocó hospedarme y te dicen, ni salgas de acá porque te achuran. Un lujo espectacular en el medio de una villa miseria. Sí, y otro negocio que ha crecido en esta década es el narcotráfico. Bueno, esa es otra de las grandes preguntas. El narcotráfico, ¿vos cómo lo ves, Julio? ¿Crece porque crece o crece porque no es que el gobierno no lo ve, sino que en el gobierno hay una ayudita para que crezca? Yo no veo la ayudita, lo que veo es desidia, punto. Digo, para mí, lo central es que al gobierno esos grandes temas no le importaban. Como no le importaba la integración social, sí la limosna. No había un proyecto real. Esta señora Alicia Kirchner, que está ahí hace 10 años, ¿vos sabés lo que piensa de la integración social? No, yo tampoco. Bueno, se supone que debe estar muy interesada porque maneja el segundo presupuesto de la Argentina. Pero quiero decir que la política en los Kirchner es autoritarismo y obediencia. Punto. Que no me vengan con el cuento que el peronismo era eso, porque el peronismo nunca fue eso, si no, no hubiera vivido. Ahora, Perón no fue el maestro, digamos. Porque hay algunos que dicen, Néstor y Cristina Kirchner, en realidad, diferenciándolos mucho de Menem, fueron los mejores alumnos de Perón. Es una pavada. Digo, decir pavada podemos decir todo. Perón tiene las cartas de la correspondencia Perón-Cook. ¿Vos te imaginás la correspondencia Kirchner con la tía gorda? Digo, la tía gorda se refiere. Pero a la nada. Perón escribe la vida escribe Toponimia Araucana en el 29. ¿Vos te imaginás lo que Kirchner escribiendo un discurso? Perón tiene a Carrillo. Es un gran médico sanitario. Lo tiene al Tuco Paz, lo tiene a Tayana, a Robledo, a una cantidad de individuos que jamás hubieran soportado que los humillen. Bueno, jamás hubieran permitido. Perón al pibe Kunkel lo recibe con la televisión para debatir de presidente a diputado, ¿o no? ¿Qué tiene que ver con esto que no saludan? Incluso las diferencias entre Néstor y Cristina. El gabinete de Néstor Kirchner era una cosa y lo que se ha transformado el gabinete de Cristina... Recordemos, en el primer gabinete de Néstor Kirchner, además de Julio Bárbaro, por supuesto que era el interventor de lo que se llamaba el Confer, que después devino en esta barbarie del AFSCA. Pero estaban Labaña, Pratgay, o después Martín Redrado, Belis, Ginés González García, un gran sanitarista, por lo menos reconocido. Sigue, los embajadores siguen, a mí no me la cuenten. Sí, bueno, pero como está de embajador en Chile, pero no está, digamos... A mí me ofrecieron ser embajador. Cuando tenés disidencia te vas, no te volvés embajador. Lo digo crítico para todos los que son embajadores. Porque si no... O sea, claro, otro ejemplo. El tipo que se va de embajadores porque se hacen distraídos, se calla la boca, cambia un cargo. No es honorable. ¿A vos te ofrecieron ser? ¿Qué embajada te ofrecieron? Toda. Yo a esta altura de mi vida... ¿Podrías estar en dónde? Pero ¿cómo? Ya Alfonsín vía Caputo me ofreció Alemania. Menem me ofreció Chile y Néstor me ofreció, a los 15 días me dio París. Me la dio firmada. Esa está buena, pero esa y no agarraste París. Me la dio firmada. O sea, si se lo preguntás a Bielsa, se acuerda y se ríe.
Y después, cuando me iba, me ofreció Roma. En el medio me ofreció Cuba, un día que estábamos cenando. Sí, pero es la embajada. En ese sentido, Néstor, más que Cristina, fueron astutos, porque lograban encontrar el precio a cada una de las personas. Sí, claro. Cooptarlos, no solo económicamente, sino simbólicamente. Sí, hacerlos sentir importantes, escuchados. Si no tenías precio, tenías odio. Claro. Era precio u odio. Hacemos una mínima pausa y la pregunta es si estas investigaciones, ahora vamos a ir al tema de más complejo, de las sospechas de cómo se hizo la fortuna acá, que es hoy oficialmente es una de las más grandes de Argentina. Y si le creemos a Lilita Carrió, que la otra vez habló de 10.000, 15.000 millones de euros, bueno, una de las más grandes del mundo, si ese relato también va a empezar a caer. Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Además de paisajes espectaculares, los cordobeses tenemos buen humor y es contagioso. Te vamos a recibir con alegría, buena gastronomía y los mejores espectáculos. Desenojate. Vení a divertirte con tu familia o con tus amigos. Te estamos esperando. Tus vacaciones son en Córdoba. Córdoba, todo lo que querés todo el año. La hora de Maquiavelo. Les decía, ¿no?, que esto también es Néstor Kirchner experimentado en vivo y en directo por televisión, delante de las cámaras, delante de público además, en este caso público. Eran 32 mandatarios iberoamericanos en una cumbre, los primeros meses de gobierno de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner en su discurso autoelogiándose, también un clásico del kirchnerismo, ¿no? En lugar de decir qué es lo que piensan hacer, autoelogiar mucho su gestión, diciendo, bueno, yo cuidé mucho la plata de los santacruceños, recién había asumido en La Nación, y en lugar de arriesgarla, la deposité a muy baja tasa en la Reserva Federal. Yo escuchaba eso y decía, ¿la Reserva Federal es un banco? ¿O es el Banco Central? ¿Desde cuándo el Banco Central de Estados Unidos toma depósitos, aunque sea de gobiernos? ¿Un llamadito? No, jamás en su vida la Reserva Federal tomó depósitos. Quiere decir que el relato personalísimo, que no dependía de un aparato mediático, sino que era él mismo, Néstor Kirchner o Cristina Kirchner, es hasta cierto punto, yo diría, poco elaborado. En eso Menem y él son iguales. Llegan del feudo, son tímidos al ser primer tiempo de gobernante. Cuando se dan cuenta que diciendo cualquier bolazo no hay límite y les va bien, pierden la lógica, claro, y siguen derecho. En aquel entonces los medios, fue igual. Los medios estaban, digamos, no digo mirando para otro lado, pero digamos dándole un crédito. Yo haría una distinción.
cuando hablo del negocio de la impunidad. Menem, con algunos temas sensibles, no reescribía su pasado. Me da la sensación. No. Kirchner y Cristina capaz de decirte, yo fui, yo estuve detenida, desaparecida, yo fui una abogada exitosa, jugar con sus enfermedades, llevarlo a Insaurralde y también una clase política que hace lo mismo, a agradecerle al Papa o hacer política, de un día elogiar, de un día criticar al Papa, a Bergoglio, y después el caso de Berbisky y todas sus notas en contra de Bergoglio, acusándolo prácticamente de genocida, y después retirando esas notas de la web, que no pudo porque estaban copiadas en un montón de lugares. Cuando se miraba el pasado de Bergoglio era una maravilla. Si hubiéramos rascado un poquito el pasado del perrito Berbisky, aparece en Servi de todo lado. Porque yo todo lo que escuché en mi vida del perro, debo tener un año más que él o menos, es que era botón. Digo, no tuvimos otra historia. No es Mujica, un guerrero, ¿no? Bueno, y Néstor Kirchner fue, como relata el libro, informante de los militares. Yo no lo diría, yo ahí no llegaría. No llegaría porque no tengo... Digo, ¿Lo dice tu libro? Lo dice... No, bueno, pero está claro que... Es un testimonio. Un testimonio. Yo en lo personal te digo, nunca le importó... Él era amigo de los militares, punto. Y eso sí me lo contaba. Y se llevaba bien. Ahora, ¿cómo fue eso durante la dictadura? Y tener una hermana funcionaria no es estar tan lejos, qué sé yo. Bueno, ir a estudiar a La Plata, ir y venir de Río Gallegos a La Plata, nunca tuvo un inconveniente. Hubo compañeros que fueron detenidos desaparecidos durante esa época. Yo tengo que contar, odio ser autorreferencial, pero yo estudié en Alemania y viajaba cada tanto a la Argentina en esos años. Obviamente que uno tenía toda la información que acá mucha gente, amigos, me discutían. Y yo te puedo asegurar que en una oportunidad, pero te puedo asegurar que no me metía en política en lo más mínimo en aquel entonces. Recibí llamados de advertencias de servicios secretos. Y era un simple estudiante que no se metía en política, salvo que de costado, por ahí alguna vez, ya recibí una llamada. Así que no es muy difícil haber sido, digamos. A mí lo que me preocupa en ese sentido es la herencia que dejan ellos en relación con reinventar un pasado, como dice Julio Bárbaro, que es preocupante porque lleva a que un muchacho, hoy diputado nacional como Juan Cabandier, para evitar una multa diga yo me banqué la dictadura. Claro, o que hoy hijos es casi de como un título de nobleza. Claro, o que hoy hijos desaparecidos que están en cargos públicos hagan las mismas prácticas que les hacían a sus padres. Esto es perseguir al que piensa distinto, hacer servicio de inteligencia, tenemos una ley fotografiar al opositor, ¿no? bancar a Milani, ir a tocar la puerta de Milani. Yo digo hace muchos años, y por esto tuve una carta del cardenal Bergoglio en aquel momento, que el hecho de que la dictadura haya sido genocida no implicó jamás que la guerrilla fuera lúcida. No, claro. Punto. Entonces, acá cuando vino Todorov, ¿qué dijo? ¿Entra la lista de los muertos? ¿Están los de los dos bandos? No, de un bando solo. Julio Bárbaro, bueno, muy interesante esto. La verdad que yo opino que no solamente que la guerrilla no era lúcida, sino Dios nos haya guardado de que la guerrilla no se haya apoderado del poder en la Argentina. Ese es otro capítulo. Julio Bárbaro, bueno, muy interesante, recién aparecido, lejos del bronce, cuando Kirchner no era acá, un cuadrito que se bajó. Luis Gasulla, bueno, muchas gracias y chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo.